Adelante. Listo, yo creo que ya estamos en el aire. Adelante, doctor Gonzalo. Sí, muchas gracias, José. Es muy buena pregunta. Y es muy buena pregunta, ¿por qué? Porque yo creo que ya hay que abandonar ese estereotipo, como bien ha dicho Alejandro también, de si el ministro es de izquierda o de derecha. Y lamentablemente este gobierno ha caído en el más terrible de los absurdos, porque ha abandonado por completo la meritocracia. Quiere decir, señores, hoy por hoy no me interesa si el gobierno es de izquierda o de derecha, me interesa si el gobierno funciona o no funciona. Esto hasta la propia China maoísta aceptó la frase de Deng Xiaoping, gato negro, gato blanco, da igual si caza ratones. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Un estado del bienestar debidamente financiado, sin mucho déficit, con tasas de crecimiento estables y un nivel de precios que se incrementen entre un 2 y 3% anual. Esto es lo que los economistas, policy makers, política económica queremos para cualquier país y más para un Perú que está a punto de, si hacemos las cosas bien, entrar en la OCDE, en el organismo de los países ricos del mundo, al igual que nuestros socios de la Alianza del Pacífico. México, Chile y Colombia ya son miembros de la OCDE. Entonces, el deber del Perú es acabar con la pobreza. Esta idea de no, es que este es de izquierda, el otro no, esto es una soberana estupidez. Lo que tenemos que ver es si el ministro va a cumplir con los objetivos, va a ser una persona eficiente, si tiene capacidad de gestión, ya no es solamente si está bien preparado, sino si ha gestionado. Por ejemplo, yo soy académico, pero yo he gestionado empresas en FONAFE, he gestionado municipalidades, porque un académico puro no sabe enfrentarse a la gestión tampoco. Entonces, al final, lamentablemente, todo lo que ha pasado con los nombramientos del gobierno de Pedro Castillo ha ahondado esa imagen de dejadez, ineficacia, más corrupción, porque sí que da una imagen de corrupción muchos de sus nombramientos y todas estas acusaciones que se hacen del gabinete en la sombra, etcétera. Entonces, él tendría que hacer un giro que yo creo que le llega tarde. Ya llega muy tarde la posibilidad de que el presidente pueda seguir jugando a alargar el proceso. Yo creo que lo lógico sería tal vez por el bien del país, ¿no? Convocar a elecciones anticipadas. Y ya lo que podría entrar en debate es si él renuncia y la que convoca elecciones anticipadas es la vicepresidenta o si renuncia a la No, no sale la vicepresidenta. imagen, ¿no? Ya. ¿No? Pero las elecciones anticipadas, las elecciones generales, obviamente anticipadas, yo creo que serían indispensables para recuperar la confianza en el sistema. Sí, no sé si se ha ido la señal. Ah, no, ahí está Alejandro. Sí, adelante. Mira, ampliando un poquito con la pregunta que nos has señalado, yo diría que ese cambio, esa apertura, esa concertación se daría en otras condiciones. Hoy día con el presidente Castillo esto no es viable. Hay una inhabilitación por competencias, capacidad, porque él no se percata, no se da cuenta de los hechos, no se da cuenta de lo que sucede, son sus limitaciones propias. Y hay incapacidad moral, evidentemente, por los actos de corrupción. Lo espera toda una agenda pendiente de acusaciones de por medio. Yo la única opción que veo es la vacancia, pero no la va a dar el Congreso. El Congreso la puede dar al final. El Financial Times señala claramente que Castillo no es sostenible, hay incompetencia, la incompetencia de él como persona, ¿no? Y la única forma sería una vacancia del Congreso, pero al Congreso lo que le preocupa es su trabajo, sus ingresos para los próximos 5 años, no les interesa el país. En algo se han preocupado el día de hoy, cuando la gente pide que se vayan todos. Entonces, al pedir que se vayan todos, evidentemente ya ahí peligran sus ingresos y sí estarían dispuestos a vacar al presidente. Pero yo creo que el pedido viene por la calle, o sea, pensar en una concertación, en una apertura, yo no la veo de parte del señor. El señor Castillo es rehén del señor Cerrón. El señor Cerrón es el dueño del partido y prácticamente él es el que impone los ministros. Sacó un ministro de salud que tuvo un buen desempeño durante la pandemia, el mérito que ha habido
ya que trato de ver algún mérito en lo que se ha hecho en el actual gobierno, es haber continuado la campaña de vacunación del gobierno anterior. Y pone como ministro de Salud un chamán, un vendedor de aguas milagrosas, alguien que ofrece detectar el cáncer en 5 minutos. Entonces, esto no es viable, por más que hagamos, no hay ambiente para el cambio. Ahora, lo lamentable de esto es que acá hay una responsabilidad de quienes llevaron al señor Castillo al poder. Evidentemente sabían que el señor Castillo no tenía las competencias suficientes, que simplemente era el rechazo contra el status quo, contra la otra candidata que era muy mala, no ofreció nada bueno, porque tenemos que hacer una autocrítica. El país se preocupó de bajar inflación, subir reservas, mejorar calificación crediticia, pero descuidamos educación, salud. Acá se hizo unos Juegos Panamericanos de $2.000 millones y no había camas UCI. Entonces, evidentemente la población del país requería un cambio, pero este no era el cambio, esto era una promesa en el aire, ¿ya? Y más aún con una gran carga ideológica por medio, ¿no? Con una revancha histórica, un resentimiento social. Uno le escucha al señor Castillo todos los días y todos los días es un mensaje de odio, de resentimiento social. Y eso no es así en un país donde evidentemente somos un país complicado. Entonces, yo creo que separaría dos agendas. Una agenda del corto plazo, en la cual el señor Castillo tiene que irse. Y tiene que haber responsabilidad compartida de todos los que han gestado esta campaña, este proceso que nos ha llevado acá. Y de los que están actuando, porque las cosas no pueden pasar así. No nos van a dejar una década perdida y no sucede nada. Acá hay una responsabilidad histórica con el país. Y de acá en adelante, con nuevas elecciones, que no es el escenario claro, porque mucha gente hoy día me preguntaba en el meeting, ¿qué hacemos? ¿Qué cosa viene? Evidentemente yo creo que va a venir peor que con lo que estamos no va a suceder. Tenemos que buscar unas nuevas alternativas. Hoy día lo bueno es que hubo mucha participación de la gente joven, y la gente joven que quiere a salir con un nuevo liderazgo, ¿no? Ya no el pasado, no los mismos que nos condenaron a este proceso, ¿no? Y no sé si José está conectado o Se ha ido, simplemente... creo, con José un poco la señal, ¿o no? Es el audio, gracias, es el audio. Ahí está. No, que lo apagué un poco porque había acá un poco de... bueno, en el escenario de que haya nuevas elecciones, Sí. ¿qué nos garantiza de que el pueblo volverá a votar, hará un cambio de presidente? Ya no uno de izquierda, sino uno de derecha. ¿Qué nos garantiza que el pueblo votará por uno de derecha? Y si vuelve a votar por una de izquierda... Mira, yo creo que acá hay varias cosas, acá hay varios aspectos. El cambio hay una gran interrogante, evidentemente, pero creo que hay una lección aprendida. La estafa a las cuales han sido conducidos por el señor Castillo. Ahora, evidentemente, derecha tampoco, porque no tiene una opción. Esas extremas derechas en el país no resultan, ¿no? No, tampoco resulta. No hay, es que ya no hay esa apertura. En América Latina estamos empantanados en eso, derecha, izquierda. Ya el mundo no es así, ya el muro se cayó. Así, ya no es. Hoy día, ahora a mí hablamos lo que me interesa es lo que las decía el doctor políticas son Gonzalo, sensatas, gobernanza. benefician a las personas, y si son sensatas y benefician a las personas, pónganle la etiqueta que quieran, como los chinos. El gato que caza el ratón, que el gato sea marrón, pardo, negro, no me interesa. ¿Ya? Que esa es la óptica, digamos, con la cual es el pragmatismo político con el cual tendríamos que ingresar. Ahora, ¿qué vendría? Yo creo en la población, yo creo que la población ya tiene una lección aprendida. Sí hay un problema de vacío porque no hay partidos políticos. Los partidos políticos son empresarios cuestionados que han comprado sus partidos, más aún, no son democráticos, porque como hacer una empresa en un partido, y el dueño del partido se queda como dueño vitalicio, como accionista de por vida. No hay elecciones democráticas en los partidos. Entonces acá hay todo, pues, un reformular, digamos, la política en el país que tenemos que hacerlo, ¿no? Porque de otra manera vamos a continuar entrampados. Pero confío en la población. Los mismos que eligieron al señor Castillo son los que ahora están protestando, son los que han salido a la calle. Huancayo era el baluarte de Perú Libre.
y Huancayo ha salido al frente. Ahora, ¿qué emergencia hay para ir al tema económico? ¿Qué emergencia hay? No saben ellos cómo atacarla. Han bajado el impuesto selectivo, el selectivo al consumo, el IGB alimentos, pero como comentó Gonzalo, pues nosotros importamos petróleo al mercado internacional, entonces eso no va a ser suficiente. Y eso que genera un forrado fiscal. Y han empezado a entregar bonos a todos. Y entregar bonos a todos es como repartir billetes en la calle. Entonces, eso no es sostenible tampoco. Si la situación se agrava, se va un petróleo a $150, $160, y continúa, digamos, los efectos económicos de la invasión rusa a Ucrania, ellos no saben qué hacer, no están preparados en el país. Y la gente está en la calle protestando sobre ello, ¿no? Porque le dieron otro mensaje, no han afrontado. Acá se necesitaba un liderazgo sincero, honesto, salir y decirle, señores, esta es la situación en el país, este es el conflicto, nosotros vamos a hacer lo posible. Ahora, ¿qué hacer de acá mirando para adelante cuando nos han preguntado? Yo me inclino más que dar bonos, porque dar bonos es como repartir billetes en la calle, es una ayuda alimentaria de emergencia, canastas alimentarias que se den por intermedio de las Fuerzas Armadas o las iglesias en el país. Una forma de llegar a los sectores más necesitados, ¿no? Pongamos, se subsidia un balón de gas, pero subsidiar el balón de gas subsidias al que vive en un barrio rico como al más pobre. Yo subsidiaría el balón gas a aquellos que paguen en energía eléctrica un monto muy bajo, es decir, 40, 50 soles, que equivale más o menos $10. Pero lo que están haciendo ellos es populismo, 13 millones y medio de personas que deben recibir el bono Yanapay y a gastar. Entonces, acá no hay un objetivo de construir, de mirar desarrollo. Acá hablarles a ellos mediano, largo plazo, perspectiva, visión de futuro, no les interesa, no entienden. Primero no entienden y seguro no les interesa a ellos. Acá tenemos, esta es una situación verdaderamente de economía de guerra y tenemos que afrontarla. Pero lo primero es romper, pues, romper, digamos, este círculo maléfico, yo diría, de política y de corrupción que existe en el país, ¿no? Porque no es viable un país en esta forma, ¿no? Bien, gracias, doctor Alejandro. Para darle el pase también al doctor Gonzalo Alegría, ¿qué le parece la opinión del doctor Alejandro Itacochea, doctor Gonzalo Alegría? ¿Estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo? ¿Es la única forma hablar de una perspectiva de mediano y largo plazo que no existe? Y no creo que haya existido en los gobiernos anteriores, ¿eh? Porque como estamos hablando hasta el momento, solo hablamos de proyectos, no hablamos de plan estratégico, ¿eh? Ahora, la planificación hoy por hoy es planificación, como dicen los franceses, planificación indicative, quiere decir indicativa. No hacemos una planificación estricta. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia mucho y entonces los parámetros a los que te refieres muchas veces cambian. Tiene que tener cierta flexibilidad, ¿no? Sin duda ninguna. Y para colmo, el problema que nosotros en Perú estamos totalmente ajenos al gran reto que representa la industria 4.0, la sexta revolución tecnológica, la cuarta revolución industrial, cosas que sí se debaten mucho en la Unión Europea y en Estados Unidos, en Japón, en China misma. Entonces, todos ellos están preocupados de cómo van a generar empleo cuando la productividad haga que muchas empresas lleguen a ser casi autárquicas. En ese sentido, la crisis que se avecina es una crisis schumpeteriana. Joseph Aloy Schumpeter decía que justamente el capitalismo sí iba a llegar a desaparecer como cualquier sistema económico a lo largo de la historia, pero iba a desaparecer de éxito, no por una sublevación popular, como decía Marx. Él allá por el año 1930 escribe Teoría del Desenvolvimiento Económico y nos dice el capitalismo va a desaparecer de éxito porque va a crecer tanto la tecnología que las empresas no van a necesitar el mercado de factores. Entonces no van a comprar tanto trabajo, tanta materia prima, no van a necesitar tanto capital porque la tecnología va a ser como la magia que va a envolver todo y va a hacer que haya empresas como Uber, que son la número 1 en taxis en el mundo y no tienen ni un solo taxi. Entonces, a eso nos estamos acercando y hay muchos autores, no hay tiempo de citarlos, pero la idea es, el Perú se preocupa por estas cosas ni remotamente. Le preocupa más el partido con Paraguay que cualquiera de estos temas. Entonces, tenemos
la lástima de que nos falta una inteligencia, como se dice clásicamente, quiere decir un acuerdo entre universidades, autoridades, que tiene que haber un grupito que sí lidere el país. A manera de ejemplo, ¿no? Estados Unidos siempre nos dicen, son pues tontos, son como en los Simpsons, ¿no? Son gente que vive para comer hamburguesas. No, no, no. Quiere decir, Estados Unidos son millones de millones de millones de personas y tienen una inteligencia, quiere decir, una clase política pensante de casi 80 millones de personas, de los cuales 40 millones de personas serían de lo más avanzado en tecnología y en ciencia en el mundo. Entonces, claro, esa gente es la que tira de Estados Unidos para arriba y decide las políticas y decide los cambios. No la gente que hace de masa y come hamburguesa a los Simpsons, ¿no? Entonces, en el Perú nos falta ese grupito de inteligencia que se ponga de acuerdo. Y número dos, que se ponga de acuerdo en que ni somos neo-keynesianos ni somos neoliberales, porque hoy por hoy las diferencias entre neo-keynesianismo y neoliberalismo cada vez son más estrechas. De forma que el premio Nobel de Economía normalmente se va turnando, eso lo sabe Alejandro, entre neoliberales y neo-keynesianos. Quiere decir, la idea es, hay fallos de mercado, hay necesidades de regulación, pero sin exceso de intervención, sin generar perjuicios al intervenir. Entonces, es un sistema muy complejo el que tenemos de generación de empleo y de riqueza actualmente. Y lo que habría que buscar es gente muy preparada. Yo me lamento una y mil veces. Por ahí Alejandro dijo, habría que exigirle a los que votaron por Castillo. Yo en su día fui muy cercano a Castillo y cuando vi que la cosa se desviaba, realmente por más que me ofrecieron cargos, no acepté. Porque yo creo en conciencia que el peruano que tiene un nivel de formación media, el compromiso lo tiene con el país, no con una opción ideológica. Entonces, a mí me da exactamente igual, me gusta escuchar por parte de Alejandro que la otra opción también era mala, pues, por eso es tradición en el Perú. Nos llevan siempre a unas finales de infarto en donde tenemos que elegir entre dos cosas que la gente realmente no quiere. Entonces, ojalá en unas nuevas elecciones generales y con una nueva forma de entender la política, optemos por gente sensata, no tanto si es de izquierda o es de derecha, sino qué propone. Y en ese sentido, el votante debería exigir programas, proyectos concretos. ¿Qué va a hacer usted? Y siempre el proyecto con tres cosas. El calendario, las tareas y el presupuesto para hacer eso. Entonces, con esa transparencia y con esa ilusión, deberíamos retomar una política de abajo hacia arriba. Una política en donde cada localidad, cada región del Perú decidiera qué es prioritario para él y pudiera luchar por esos proyectos que van a generar empleo y bienestar en su población. Ojalá sea así, porque la verdad es que ya estamos muy quemados, estoy de acuerdo con Alejandro, de que han sido ya muchas décadas de fracasos y de alto nivel de corrupción. Este es un tema muy grave de la corrupción. Quiere decir, por favor, esto se tiene que acabar. No puede ser que el país pierda en torno a 20.000 millones de dólares. Bien, muchas gracias, doctor Gonzalo, para seguir dándole el pase al... y ser bien, yo creo coincidimos con el tema del capital, yo le llamo capital intelectual. El capital intelectual es la plataforma que te permite desarrollar tecnología, innovar, crear valor agregado, investigar, y eso está concatenado con lo que decía el doctor Alejandro Idacochea, articular, ¿no? Articular los elementos, los factores que permitan poder lograr un desarrollo, una investigación, un valor agregado, ¿no? Pero eso para crear un capital intelectual dinerario que crea dinero, pues, eso no basta con las capacidades humanas, sino que también va de la mano con la institucionalidad y la capacidad de hacer negocios del país. Acá el peruano no tiene ni idea de lo que es hacer negocio internacional y lo que es más fácil. Ahora se ha hecho mucho más fácil. O sea, no tenemos la plataforma que nos impulse a nosotros a poder patentar o poder crear, porque no podemos ni siquiera investigar en una fábrica, porque no hay la articulación que decía el doctor Alejandro entre las universidades y las fábricas, por ejemplo, ¿no? Los laboratorios están fuera, los laboratorios no están necesariamente en la universidad. Entonces, esa política de crear un capital intelectual como lo que tiene Estados Unidos, usted hablaba, ¿no? De la gente muy capacitada, ¿no? Para poder crear valor y hacer el milagro norteamericano, eso los países sudamericanos, a excepción de Costa Rica, un poco Chile, que son grandes preparados en finanzas, yo los admiro, Costa Rica en la tecnología digital me parece formidable.
¿Qué podemos hacer, doctor Alejandro Indacochea, para poder romper este círculo vicioso de esta cultura abstraída, por no decir una cultura de subdesarrollo que no nos permite salir adelante? Porque no todo es capital, no todo es inversión privada. Porque tenemos acá más de, ¿cuántos millones tenemos acá? Por lo menos unos 10 millones de gente que está desempleada, que también piensa y puede crear valor, y no lo está haciendo. A ver, vamos por partes. Yo creo que el tema que ha tratado Gonzalo es sumamente importante. En nuestro país existe, en América Latina en general diría que existe un problema de vacío de futuro. Ni los políticos, ni los empresarios, ni los académicos queremos mirar qué viene más allá. Entonces, como la clase dirigente no entiende, la clase académica tampoco, ¿ya? Siendo autocrítica, no entiende el mundo, no entiende la realidad, que hay un Internet de las cosas, que hay una revolución, hay una revolución digital, que evidentemente está la nanotecnología, ¿ya? Que ya no hay casi industria, que Volvo se vende a los empresarios chinos, que uno llega a Estados Unidos y no hay industria, con lo que ustedes me dicen, no hay industria que esté en Estados Unidos, todo es made in China. Entonces, que hay un traslado al mundo de los intangibles. Más aún, acá les digo, el Perú ha sido y va a seguir siendo país minero, pero les digo, el grafeno sale de los laboratorios, ya está saliendo competitivamente. En unos años vamos a sacar el grafeno, que es 50 veces mejor conductor que el cobre y 70 veces más resistente que el acero. Con lo cual nos vamos a quedar con todas nuestras minas de cobre como piedras bajo tierra que no sirven para nada. Repitiendo la historia del Perú de las bonanzas efímeras de la época del guano, el salitre, que dejaron corrupción, miseria y nos dejó igual de pobres. Entonces, no se entiende ese futuro que viene. La clase política, pongamos acá, el señor Castillo anuncia desde el inicio industria peruana. ¿Cómo vamos a llegar a pensar si estamos viendo ejemplos que las compañías más grandes son compañías del mundo intangible, donde son compañías que no tienen, digamos, bienes físicos, ya no hay industria, son las más grandes? El Perú va a llegar en el siglo XXI, en el 2022, a hacer industria automotriz, a hacer fabricación nacional. Quieren cerrar las empresas, el medio para hacer sustitución de importaciones. Estamos llegando a una guerra de misiles con arcos, con flechas. Entonces, no hay un entendimiento de las cosas. En muchos casos no lo critico. No es que estén haciendo malas cosas, las están haciendo bien, pero para tiempos pasados, para 50 años atrás. Entonces, ese entendimiento es el que nos falta acá. ¿Ya? Ese tipo de competencias. Ahora, en lo que se refiere al medio académico, evidentemente hay un problema muy serio que se dio con la proliferación de universidades privadas en el país, ¿no? Y lo estamos viendo, el presidente tiene un título de maestría que no puede mostrar la tesis. Salen nuestros ministros acusados de plagio. Entonces tenemos que revisar todas las instituciones académicas, todas las tesis de los últimos 10 años y reformular. ¿Qué está haciendo el presidente? Está ofreciendo ingreso gratuito a las universidades y no hay con qué hacerlo ahorita. Entonces, en lugar de solucionar, nos está dejando problemas más graves. Y esto sucede en todos los campos. Pongamos minería. Hay un odio, un resentimiento con la minería. Si adrede tratáramos de hacer un ambiente adverso, no lo haríamos tan bien. Y la minería es lo que nos permite generar ingresos. Sin embargo, se ha dado licencia para la minería informal hasta el 2024 y se les permite todo. Podríamos ordenar el transporte en la ciudad. No hay transporte, vale todo. El capitalismo combi se ha desordenado. Sin brevete, que no manejes, lleno de infracciones policiales, eso no interesa. Entonces, yo lo que quiero ver es que día a día nos encontramos con toda una agenda de herencia que nos están dejando, que evidentemente solucionarla nos va a llevar unos 5, 8 a 10 años, ¿no? Para poder pensar en una visión de futuro más a fondo en el país, ¿no? Pero hoy día el problema que se tiene es sobrevivencia. Claro. Tenemos nosotros el 30% de la población en situación de pobreza. La gente ha perdido más de 3 millones de gente que ha perdido su empleo.
se registra como empleo formal aquel que continúa, pero muchos han pasado parcialmente a la informalidad. Tenemos más de 1.200.000 de ninis, ni trabajan ni estudian. Entonces tenemos que pisar tierra y ver cuál es esa agenda de inmediato, de emergencia. Estamos en una economía de guerra, cuál es de corto, mediano, y después mirar, digamos, ese largo plazo para poder salir de esto, ¿no? Pero lo que hemos hecho es involucionar, ir hacia atrás, ¿no? Porque las propuestas son del Exacto, pasado. doctor Alejandro, me parece muy acertado su análisis de la problemática y de lo que siempre ya nosotros adolecemos, que es los problemas que día a día vemos, los problemas del transporte, los problemas de salud, los problemas de educación y problemas y problemas y problemas y problemas. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo solucionamos el problema del transporte? ¿Cómo solucionamos el problema de la educación? ¿Cómo solucionamos el problema del desempleo? ¿Cómo solucionamos el problema de la educación? No sé qué más queda por ahí pendiente. Yo creo que ya todos los países que han desarrollado, que han avanzado unos 10, 20 años más que nosotros, ya lo han solucionado. Entonces ya no hay necesidad de inventar la pólvora, ¿no? Hay que mirar nomás la política comparada. ¿Cómo lo hicieron? Doctor Gonzalo Alegría, ¿cómo lo hicieron el resto de países? Ya, si no, para no ir muy lejos, Colombia. Mire, en ese sentido, no, les pongo Chile. 3 es muy fáciles. Miren, Singapur era una cueva No, pues de Singapur piratas. no, pues doctor, pues aquí nadie quiere matar a nadie quiere fusilar a ningún banquero. Es un detalle importante, es un caso paradigmático de un país que estaba 1000 veces peor que Perú, 1000 veces peor. Quiero decir, Singapur, en las novelas de Salgari, que es el Verne italiano, tenía a Sandokan, el tigre de la Malasia, y desde entonces se sabe, fue colonia británica y a los pocos años la devolvieron por imposible. Quiere decir, eran todos violadores, ladrones, piratas en unas islitas pequeñas tipo Atolón. Y ese Singapur, con disciplina, con orden y con esfuerzo, salió adelante y hoy es un ejemplo. Lo mismo podemos decir de Corea del Sur, que cuando terminó la guerra de Corea, en el año 59, era el tercer país más pobre del mundo. Con orden, disciplina y esfuerzo se logra. El problema en el Perú es el facilismo. Nadie quiere ese esfuerzo, nadie quiere ese orden, nadie quiere ser estricto. Estamos demasiado acostumbrados. Pero doctor Gonzalo, aterricemos al objetivo, a lo pragmático, dejemos la ética y la moral. El objetivo, ¿qué podemos hacer para resolver el problema de transporte, por ejemplo? ¿No cree usted sería por ejemplo, un sistema ferroviario? Claro, pero digo, porque la idea del esfuerzo no tiene nada que ver con la ética y la moral, es algo que tiene que ver estrictamente con que el proyecto funcione o no funcione. Quiere decir, tú dices, vamos a hacer esto para tener un ferrocarril eléctrico que una toda la Sierra Sur del Perú, por ejemplo, o el Metro de Lima. Se supone que el tramo 2 nos lo tenían que entregar en septiembre. Y ahora viene Muñoz y dice, no, el calendario era que lo vamos a entregar ahora en mayo, junio. Es mentira. En septiembre estaba anunciado que nos iban a entregar el metro. ¿Qué ha pasado? Tejemanejes. Entonces estamos siempre en las mismas. Quiere decir, todo se alarga, todo se encarece, todo falla, porque todo es tejemanejes y todo es corrupción o dejadez. No se esfuerzan. Quiere decir, la gente prefiere comprar el título Bamba, prefiere que le regalen algo, no quiere el esfuerzo. Entonces hay que recuperar la idea de que cuando tú estás en un proyecto te tienes que sacrificar y te tienes que esforzar. Quiere decir, los países se sacan la mugre para salir adelante. Entonces el peruano medio es trabajador y quiere esforzarse, pero está mal guiado, mal planificado, empezando por un gobierno que por tradición ya nunca ha habido planificación, ya lo hemos dicho ya, y menos se va a incluir, pues el ciudadano se va a incluir un proyecto que no existe. Quiere decir, tú no puedes decir el 30%, fíjate, el límite para que puedas incrementar el presupuesto originalmente aprobado de un proyecto en el Perú es el 30%, como en Alemania. Pero ¿qué pasa? Que hay una aplicación que se llama el CIAF que me permite, a través de una serie de requisitos, que si yo reclamo alegando algo técnico, se cargan el 30% y entonces duplico, triplico, cuatriplico el costo. Esto es una barbaridad.
Es un robo, es un robo. Gasoducto se multiplica por 7, Talara se multiplica por 20 y nunca acabas. Para colmo, siempre alargas el plazo porque es un negocio para las autoridades y para los que están dispuestos a caer en el cohecho. En educación, doctor Gonzalo, ¿cree usted que amerita cambiar la currícula, meter más finanzas, más economía, como se enseñaba antes? Sin duda. Mira, ¿hacer más investigación? En Colombia, desde hace más de 11 años, vienen enseñando a todas sus generaciones economía básica, en donde le enseñan al emprendimiento, cómo se hace un negocio, cómo se lleva la contabilidad, de primaria y secundaria. Todo el tiempo tienen una asignatura que les enseña qué es un cheque, cómo hay que trabajar la tarjeta de crédito. Y parece mentira, Colombia ha despegado. Y Colombia, quiero que quede claro para los peruanos, tiene muchos menos recursos que Perú. Ha tenido la suerte de tener un poco de petróleo muy líquido y muy cercano a la superficie, que eso le ha salvado las finanzas, pero realmente tampoco es tanto. Y realmente Colombia vive del café, de flor cortada y de las esmeraldas. Quiere decir, si lo vemos como exportador, no nos llegan en la punta del zapato, pero y ya está en el OCDE. Doctor Alejandro, tenemos menos de 4 minutos. A ver, le damos 3 minutos para que pueda complementar la pregunta, por favor. Concretamente focalizado en la educación. Educación. Existían 154 universidades. Hoy, felizmente, ya estamos en 102. Estudiantes universitarios, 672,000. Concentrados el 76% en 6 carreras. Derecho, cada 9 horas sale un abogado en Perú. Educación, administración, contabilidad, ingeniería industrial, y hay una sexta. Un vacío tremendamente en el futuro porque no hay las carreras que necesitamos. Tecnología, parte ambiental, incluso en el mismo derecho, negociadores, conciliadores, tampoco hay. Es un derecho penal, es un derecho convencional del pasado. ¿Qué estamos generando? Estamos generando desocupados. Estamos generando gente que va a salir al mercado laboral y va a tratarse de anclar en un mercado que ya no existe, no hay el futuro. Entonces, generamos un problema mayor. La educación tiene que ser totalmente reformulada. Y peor con las universidades Bamba, de carátula, ¿no? Que lo hemos visto acá en el país, que es un problema serio, que tienen sus operadores en el Congreso. Y los operadores son los que quieren irse contra una reforma educativa que queramos pero las universidades privadas o nacionales. Bamba, ¿no? ¿Privadas o nacionales? ¿Privadas o nacionales las universidades? Privadas. Ahora, todas privadas. Nacionales también hay un problema serio, ¿eh? Porque los casos de plagio, hay una universidad Basadre en Tacna, donde la ministra de Trabajo tiene plagio, y la última es la Universidad La Cantuta, acá con el ministro de Educación, el encargado de la educación en el Perú. Entonces, acá tiene que haber una reformulación de públicas también, porque acá hay un mito, pensar que lo público es lo mejor. No es así. Yo estoy de acuerdo, las privadas adecuadamente estructuradas, pongamos con un buen patronato, porque no es un dueño privado, Harvard no tiene un dueño privado, el London no tiene un dueño privado, funcionan bien. Pero hacer el mito de que las públicas, yo soy egresado de universidad pública, con todo orgullo, pensar que lo público es lo mejor, no, pues eso es populismo. Y ese es el problema del populismo, muy breve para referirme. Los populistas, primera característica, gasto impresionante, bonos para todos, subsidios para todo. Una vez que colapsan, culpan a los bancos, a la derecha, a los empresarios, y ahí aprovechan para hacer su cambio de constitución y formar las democraduras, las democracias que se convierten en dictaduras. Felizmente en el país soy optimista. Yo viví en Venezuela y Chávez era mucho más inteligente. Chávez la tenía en claro, nunca dijo que iba a cambiar la constitución y montó bien el esquema. Acá lo que me da algo de confianza para terminar es que son tan malos que ni para lo malo sirven. No lo van a poder hacer. Y ahí estamos los que estamos convencidos de que el Perú tiene un futuro diferente, que no lo podemos hipotecar hoy día. ¿Cuál es su último mensaje, doctor Alegría? Menos de un minuto para cada uno, por favor. Bueno, yo creo que es muy importante el que sí se reflexione sobre una salida tranquila de adelanto de elecciones generales.
y ya ese tranquila queda a ver, a gusto y paciencia de la gente. Y lo único, eso sí decirles, el IEP hace como 15 días sacó que el presidente tenía una impopularidad del 72%, seguro que ahora está mucho peor aún, ¿no? Era impopular un 72%, pero Mari Carmen Alba, gran amiga, porque fue mi lista cuando yo me presenté a la alcaldía de Lima por Acción Popular. Yo ya no soy de Acción Popular, pero fui como candidato a la alcaldía con ellos y fui militante de Acción Popular. Ella, pues, participó en mi lista. Entonces, tengo gran amistad con la presidenta del Congreso, pero no obstante, el IEP dice que su impopularidad era el 82%, quiere decir 10 puntos peor. Entonces, a ver si, aunque sea con Dina Boluarte convocando elecciones anticipadas o viendo hacer, también se puede hacer un gabinete de crisis con participación de todos los partidos para que mantengan el gobierno hasta que llegue las nuevas elecciones generales. Yo creo que es conveniente para el país aplazar las municipales, porque la Constitución no permite solaparlas, entonces aplazarlas 6 meses, porque lo mínimo que tenemos que hacer para convocar elecciones generales es 6 meses. ¿Por qué tanta insistencia en las generales? Porque si no hacemos elecciones generales, gobierne el que gobierne, no va a tener la legitimidad completa. Ahí lo decía Charles de Gaulle, después del mayo del 68, Charles de Gaulle dijo, necesito gobernabilité. Esa palabra clave, la gobernabilidad que inventó él de la palabra. Necesito hacer unas elecciones generales para barrer a toda esta gente que me está destrozando las calles, meter la presa y eso, porque vuelvo a salir elegido, seguro. Y salió elegido. Y acabó con el mayo del 68 francés. Bien, muchas gracias, doctor Gonzalo. Doctor Alejandro, un minuto, por favor, para su último mensaje. Mire, no me cabe duda que estamos, como decía Churchill, estamos pasando las horas más oscuras como país. Pero hemos sabido nosotros salir de etapas muy difíciles, muy duras. Yo confío en el ciudadano de la calle, en el potencial que se tiene. Lamentablemente, estamos entrampados hoy en día. Tiene que haber una renovación, un cambio. Ese cambio se va a ir gestando, digamos, en el camino. Vamos viendo opción, pero yo estoy convencido que cualquiera que sea el cambio, no va a ser tan complicado como lo que nos sucede hoy día, a lo que nos han llevado, ¿no? Esto tiene que cambiar. El Perú merece, digamos, un futuro diferente. Tenemos que pensar en las nuevas generaciones y no podemos continuar entrampados hoy día en el siglo XXI como estamos, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Hemos dado por finalizado el programa. Gracias al doctor Gonzalo Alegría, gracias al doctor Alejandro Inacochea y hasta la próxima vez. Gracias. Hay mucho por conversar y gracias. Hasta la próxima. Saludos, José. Saludos, Alejandro. Hasta luego. Saludos, saludos.